Israel avanza en la tercera fase de la operación terrestre con su ofensiva hacia el sur de Gaza. La ONU teme un escenario aún más infernal para los civiles atrapados en un sector muy pequeño del territorio palestino. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército israelí llegó este martes al centro de Khan Yunis, en el sur de Gaza, donde tienen lugar intensas batallas contra los terroristas de Hamas. El ejército ordena desalojos masivos de la ciudad, mientras cientos de palestinos están atrapados en un perímetro cada vez más reducido. El gobierno de Israel quiere expulsar a Hamas de Khan Yunis y consolidar el control israelí de Gaza, considerada el principal centro del poder militar y de gobierno de los terroristas, pero ha declarado que su lucha irá más allá de las fronteras gazatíes. El máximo tribunal de Perú ordena excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, que cumplía una pena de 25 años por crímenes contra la humanidad. El fallo genera el rechazo de los familiares de las víctimas y organismos defensores de los derechos humanos. Fujimori podría quedar en libertad este miércoles. Israel intensificó este martes sus bombardeos sobre Khan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza y sus alrededores, en una sangrienta nueva fase de la guerra en el sitiado enclave palestino. El ejército israelí afirma que su objetivo es Hamas, clasificado como grupo terrorista por muchos países. Israel ha ordenado a cientos de miles de civiles que evacúen la zona y se dirijan hacia la costa mediterránea o más al sur hacia la frontera con Egipto. La Organización Mundial de la Salud afirma que la situación en Gaza empeora. Las tiendas de campaña son ahora una imagen común en Khan Yunis. Muchos palestinos acamparon en la ciudad tras huir de los ataques aéreos israelíes en el norte de la franja. Pero estar aquí tampoco es seguro y la situación sigue empeorando. Incluso es difícil para la gente hablar sin riesgo con los periodistas. Mientras, los muertos se acumulan afuera de las morgues. Oh Dios, todo el mundo árabe está mirando y no puede detener el derramamiento de sangre. ¿Qué han hecho? ¿Por qué los matan? ¿Qué crimen han cometido para morir así? El ejército israelí ha difundido imágenes que, según dice, muestran a sus soldados entrando en el sur de Gaza. 60 días tras el comienzo de la guerra, nuestras fuerzas están rodeando Khan Yunis en el sur de Gaza. Estamos operando con profesionalidad, despejando con antelación a la población de las zonas de combate. A los gazatíes se les ordenó desplazarse más hacia el sur, hacia Rafah. Lo que les espera allí son más tiendas de campaña y una larga fila para conseguir agua potable. Estamos hablando de la única planta desalinizadora de Rafah que suministra agua potable a sus habitantes. Se alimenta de energía solar y estamos en invierno, así que si eso se detiene, no podremos suministrar agua a la gente. Naciones Unidas afirma que más del 80% de la población de Gaza ha sido expulsada de sus hogares y el espacio en esta pequeña franja costera se está agotando. Muchos simplemente no saben dónde encontrar refugio. Israel ha declarado que uno de los objetivos de su campaña en Gaza es destruir a Hamas, considerada una organización terrorista por varios países. Ahora el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Israel ha declarado que eliminará a dirigentes de Gaza en todo el mundo. Echemos un vistazo a lo que Israel ha hecho hasta ahora y lo difícil que podría ser su objetivo. Los combates se recrudecen en el sur de Gaza. Israel ha ampliado su campaña contra Hamas mientras continúan las operaciones en el norte, incluso después de que afirmara que la milicia islamista había perdido el control de la zona. Antes de la tregua, desmantelamos 2 brigadas de Hamas en el norte de Gaza, aunque no del todo. Seguimos trabajando en el interior para asegurar nuestros logros y golpear a más objetivos. Israel dice que ha matado a miles de combatientes de Hamas, pero se calcula que el grupo contaba con unos 30.000 antes de empezar la guerra.
También asegura que ha destruido cientos de túneles, como se ve en este video publicado por el ejército. Pero la milicia islamista tuvo 16 años para construir una extensa red que recorre todo el territorio, por lo que resultará extremadamente difícil acabar con todos ellos. Israel ha hecho ataques selectivos contra comandantes de Hamás. El periódico israelí Yediot publicó imágenes de unas cartas distribuidas entre soldados israelíes, pero se cree que la cúpula de Hamás, incluidos Yahya Sinwar y el jefe militar Mohammad Deif, siguen vivos y dirigen al grupo desde Han Yunis. También se cree que es allí donde mantienen a la mayoría de los rehenes como escudos humanos. Hamás también tiene combatientes en Cisjordania y el Líbano, donde cada vez están más ligados a otros movimientos yihadistas. La dirección política vive en Qatar y también hay miembros encargados de recaudar fondos en Turquía. La campaña en Gaza ha costado la vida a unos 15.000 palestinos, una cifra que aumenta cada día. El apoyo mundial a la causa palestina se ha extendido mucho más allá de la región. Es muy probable que el creciente número de víctimas civiles y la grave crisis humanitaria favorezcan a Hamás, lo que hace aún más probable el resurgimiento del grupo que podría prolongar la guerra durante años. Más allá de estos desafíos, sigue sin estar claro qué haría Israel si llegara a derrotar a Hamás. El país aún no ha presentado un plan sobre cómo ni quién gestionaría el enclave en el futuro. Futuro incierto en Gaza. Ampliamos con nuestra enviada especial Jenny Pérez en Jerusalén. ¿Qué se dice allá en Israel sobre el probable futuro de la Franja de Gaza tras la guerra? Ya la idea la deslizaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurando que tras la guerra muy probablemente veremos una zona de seguridad general para el enclave palestino durante un periodo indeterminado, dijo el primer ministro. Según analistas militares, esto a más largo plazo, allí podríamos ver que Israel haga un pacto con los palestinos bajo un eventual mandato de la Autoridad Nacional Palestina. De cualquier manera, esto incluiría también una superioridad operacional de Israel en ese enclave. Si esto significa allanar la solución deseada por la comunidad internacional de los dos estados, todavía es muy temprano para decirlo. La figura, en cualquier caso, está por discutirse aún en el plano internacional, pero aquí, a juzgar por lo que está pasando internamente en el conflicto, todavía es algo muy temprano de saber. En este punto del conflicto hay que decir también que todo indica que Israel está dispuesto a pagar ese altísimo precio tras esa enorme y devastadora incursión israelí que está sucediendo ahora mismo en Gaza, la mayor que ha tenido lugar tras el abandono de la Franja de Gaza por parte de Israel en el año 2005. El costo político no solo en la comunidad internacional, en la opinión pública internacional, sino también entre los países árabes a los que tanto les costó acercarse en los últimos años a Israel, lo que supone también todo un triunfo político para la milicia terrorista Hamás tras esa masacre indiscriminada contra civiles el pasado 7 de octubre. Bueno, ¿y cuáles son los escenarios para el liderazgo palestino? La respuesta está directamente relacionada a la cuestión para Israel de cómo evitar que resurja el extremismo de Hamás tras la guerra. Es una cuestión que realmente es muy difícil, por no decir imposible, de responder mirando la enorme debilidad de la figura del presidente palestino Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y, por otro lado, el aumento explosivo de la popularidad de Hamás entre los palestinos cisjordanos. Recordamos que los palestinos cisjordanos no conocen el yugo de Hamás como lo conocen los gazatíes. La popularidad de Hamás ha aumentado ampliamente tras el canje pactado con Israel, que logró la excarcelación de más de 200 presos palestinos. De momento parece imposible también pensar que tras la tregua Hamás vaya a volver a gobernar la Franja de Gaza. Israel muy probablemente impondrá serios escrutinios a los financiamientos internacionales y también habrá que considerar qué opinan los gazatíes si querrán volver bajo control de Hamás tras la debacle que están sufriendo hace casi ya 2 meses. El camino posible para un pacto más estable, dicen los analistas que hemos consultado aquí en Jerusalén, podría llegar de la mano de una doble mediación internacional, por un lado los Estados Unidos y Europa, y por otro las naciones árabes, que podrían, dicen, un futuro quizás un futuro por ahora que se ve lejano, encontrar una arena gris donde tanto palestinos e israelíes se vuelvan a encontrar. Pero a juzgar por lo que está pasando todavía en esta guerra, habrá que para ello ver todavía que corra todavía mucha sangre en este conflicto. Muchísimas gracias, Jenny Pérez, desde Jerusalén. Bueno,
Y una de las personas que ha visto de primera mano el horror de los crímenes perpetrados por Hamás el 7 de octubre es el médico forense argentino Ricardo Nachman. Está a cargo de la Coordinación Nacional de Medicina Clínica Forense del Ministerio de Salud de Israel. Asegura que en esta guerra lo ha visto todo, pero la identificación de las víctimas de la masacre terrorista del 7 de octubre perpetrada por la milicia islamista Hamás es lo más difícil que le ha tocado en la vida. Ricardo Nachman es médico argentino, oriundo de Río Negro en la Patagonia Argentina y vive en Israel hace más de 30 años. Ha dedicado gran parte de su carrera a la medicina forense. Hoy es el director del único Instituto de Medicina Forense de Israel y su labor es identificar a las víctimas de la masacre del 7 de octubre o, como dice, lo que quedó de ellas. Personas desfiguradas por las ráfagas del uso de armas de fuego, ¿sí? Por las balas de alto calibre personas que han sido mutiladas en varias partes del cuerpo con machetas o con otras armas blancas. Y lo más sobresaliente, lo que más hemos visto es incinerar personas, de bebés hasta niños, mujeres, ancianos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. La parte de la persona, por ahí sin manos, sin piernas, y pido perdón por la ilustración de esto, ha hecho de que no hemos podido hacer identificaciones por muchas de las identificaciones por las huellas dactilares o por la dentadura, ¿no? O sea que esos son caminos científicos por el cual nosotros hacemos, pero hemos tenido sí o sí que utilizar la vía del ADN para poder hacer la identificación. También atiende los reportes forenses de las decenas de víctimas de crímenes sexuales por parte de terroristas de Hamás. Testimonios y pruebas médicas que son parte de un expediente que se hará llegar al sistema de justicia internacional y del que prefiere ser cauto. Es algo que está en una estricta reserva, ¿sí? Lo único que yo puedo decir de que el maltrato que han sufrido fue de toda índole. Para este médico argentino-israelí, identificar los restos de una persona corresponde a un acto de dignidad humana y de compromiso con el prójimo. He visto casos de pequeñas piezas del cuerpo que era lo único que nosotros podíamos entregarle y tenían dentro de toda la tristeza profunda, ¿sí? De toda la angustia profunda, tenían ese brillo en los ojos de decir gracias que tengo algo de él o de ella. Es increíble. Este médico de catástrofes es reconocido internacionalmente por su trabajo en la identificación de víctimas, como en el terremoto que destruyó gran parte de Haití en 2010 o el tsunami que devastó a Tailandia en el 2004. Esta vez no ha sido la violencia de la naturaleza que le tiene sumido en una de las tareas más sensibles. Incluso para alguien, como dice, que lo ha visto todo, ha sido difícil abstraerse del dolor tras la masacre terrorista. No me he visto así en toda mi vida. Lo que yo he llorado en estos últimos 2 meses, como persona humana, ¿no? O sea, pensar tengo una criatura y pensar que una madre se quedó sin el bebé, o que el bebé se quedó sin la madre, o abuelos, etcétera, ¿no? Agarrar a mis hijos, a los más pequeños, la nena de 6, el bebé de casi 2 años, ir a tomar helado. No me importa si mañana tienen el kindergarten o tienen la escuela, están despiertos, vamos a tomar un helado. Es lo mínimo de lo mínimo que, o sea, es lo mínimo. Es lo mínimo que una persona puede hacer. Una persona normal, perdón. De acariciar a mi bebé, a mi hija, y decirles, yo estoy vivo. Ricardo Nachman se marcha a su trabajo.
asegura que, aunque han logrado identificar a la mayoría de las 1.200 víctimas, su más difícil tarea de vida está aún lejos de terminar. Vamos a cambiar de tema, vamos a la economía. Andrés. ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en una parte del mercado en los últimos días, que parecen haber sido muy buenos para los precios del Bitcoin y del oro, impulsados por tensiones geopolíticas y por los recortes esperados en las tasas de interés en todo el mundo. El Bitcoin, la criptodivisa más popular del mundo, ha superado este martes los 40.000 euros por unidad. Es su nivel más alto desde abril de 2022. A pesar de los múltiples escándalos e irregularidades, la criptodivisa regresa con fuerza. El precio del oro, un valor de refugio en tiempos de crisis, marcó también un nuevo máximo. El lunes subió un 3% antes de comenzar a retroceder ligeramente ante el debilitamiento del dólar por precisamente las expectativas de los recortes de tasas. En la cumbre climática que se celebra en Dubái se está lejos de un acuerdo para la declaración final que deberá conocerse dentro de una semana. El desacuerdo gira en torno a la estrategia para abandonar los combustibles fósiles entre los países que reclaman una eliminación gradual de la energía fósil y los que quieren una reducción gradual. Estos últimos, nos sorprende, son los grandes productores de petróleo, especialmente los árabes. El acuerdo, ya sea para la eliminación o la reducción gradual, es una exigencia clave de muchos participantes en esta COP28, incluyendo a la Unión Europea y a Estados Unidos. Nuestra enviada especial, Carol Guerrero, nos trajo los detalles. Andrés, buenas noches. Pues esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se va a mencionar ese espinoso tema de los combustibles fósiles en la declaración final que se debe conocer el próximo 12 de diciembre? ¿Se va a hablar de eliminación gradual o se va a hablar de reducción gradual? ¿Y para cuándo sería lo uno o lo otro? Aquí en Dubái hemos escuchado a científicos, a activistas, también a funcionarios de Naciones Unidas que se muestran más favorables a una eliminación gradual de combustibles fósiles. Sin embargo, países como Arabia Saudita dicen que no aceptarán un texto que incluya la eliminación gradual de combustibles fósiles. Por su parte, el presidente de esta COP28, Sultan Al-Jaber, pues él se muestra más favorable a una reducción gradual de esos combustibles fósiles, de manera que por el momento pues las posiciones están muy distantes. Este martes se ha conocido un borrador de lo que sería el balance mundial. Es un borrador que la verdad no aclara mucho el panorama porque va desde la reducción gradual hasta la eliminación gradual. De manera que tendremos que esperar un poco más, Andrés, para tener más pistas de cómo será esa declaración final y qué dirá al respecto de los combustibles fósiles esa declaración final que deberemos conocer dentro de una semana aquí en esta COP28 de Dubái. Gracias, Carol Guerrero en Dubái. Y ahora Silvia Cabrera nos cuenta más. Nos vamos a Perú con una noticia que genera mucha polémica. El Tribunal Constitucional de este país ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. En la práctica, el fallo del tribunal restituye el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y luego revocado por la Corte Suprema en 2019. El exmandatario de 85 años padece diversos problemas de salud. Fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y la Catunta, en las que murieron 25 personas a manos de miembros del ejército. Y nos vamos ahora directamente a Lima por más información. Rosemary Cuevas. Tribunal Constitucional de Perú ordena la excarcelación de Alberto Fujimori. Se habla de un desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los argumentos para este fallo, Rosemary, y qué consecuencias tendría esto? La resolución del Tribunal Constitucional argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene la competencia para ordenar directamente que no se obedezca este indulto y por ende la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Expertos en derechos humanos, abogados, advierten que esto se trata de un desacato a la Corte y que esta medida pone a Perú como un país, como un Estado peruano que ha decidido no cumplir una sentencia internacional referente a derechos humanos, lo cual sería grave. Como mencionabas, recordemos que esta liberación
proviene de un indulto humanitario que Kuczynski, entonces presidente del Perú en 2017, le concedió a Alberto Fujimori, pero que fue revocado por la Corte en 2018 porque se trataba de un indulto express, un indulto que no contaba con los requisitos necesarios al Fujimori estar sentenciado por crímenes de lesa humanidad. De hecho, Kuczynski y el hijo de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, entonces congresista, tienen un proceso penal por aparentemente haber negociado este indulto como un arreglo político. Los expertos también hablan de que las consecuencias tienen que ver sobre todo por la reputación, en cómo se va a ver el país en los ojos del mundo, ¿no? Un Estado peruano que queda como irresponsable y que incluso podría afrontar una denuncia por parte de la Corte. Bueno, hubo varias sentencias en contra de Fujimori, pero la del 2009 fue la más contundente y quedó en la historia de América Latina. Por primera vez se dictó una condena a un expresidente por crímenes contra los derechos humanos. Ahora está libre o va a quedar libre. ¿Qué reacciones ha levantado este fallo, Rosemary? Las principales reacciones, por supuesto, vienen por parte de los familiares de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Ellos ya han anunciado que se va a realizar un plantón frente al Palacio de Justicia y se estima que este va a ser el primero de muchos, ¿no? También han señalado que la decisión del Tribunal Constitucional es inaceptable y para ellos significa un insulto. Los deudos y también muchos colectivos de defensa de derechos humanos están esperando que la Corte Interamericana pueda pronunciarse. Expertos hablan de que probablemente la Corte llame a una audiencia donde el Estado peruano tiene que explicar las razones por las que ha decidido no respetar la sentencia internacional y estiman que después de esta audiencia incluso la Corte Interamericana pueda volver a abrir un proceso y revertir el indulto y nuevamente recapturar a Fujimori. Entonces hay mucha indignación por un lado, pero por otro lado también está la parte de Fujimori y sus seguidores, ¿no? El abogado ha mencionado que es muy probable que mañana se realice esta liberación y que el expresidente ha tomado la decisión con mucha alegría. También se están realizando algunas convocatorias para que los seguidores del expresidente puedan reunirse fuera de la cárcel donde se encuentra ahora preso, en espera de la liberación y puedan celebrarlo. Entonces, nosotros vamos a seguir al pendiente nuevamente de este caso. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, desde Lima. Y nos vamos ahora nosotros a Brasil, porque fuentes del gobierno brasileño confirmaron que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no va a viajar a Argentina para la toma de mando de Javier Milei el próximo domingo. Esto a pesar de algunos intentos por rebajar tensiones. En lugar de Lula estará presente el ministro de Exteriores, Mauro Vieira. Durante la campaña, Milei había atacado, sí, con términos muy críticos al mandatario brasileño, pero tras ser elegido, le envió una invitación formal para el acto de asunción. Sí, estará presente el expresidente Jair Bolsonaro con afinidad ideológica con el libertario, triunfador en el balotaje del 19 de noviembre, en el que obtuvo el 55% de los votos. Y vamos ahora directamente a Brasilia. Marcelo Silva de Souza con más detalles para nosotros. Marcelo, no es un comienzo de relación ideal. Lula rompe con la tradición de que los presidentes brasileños viajan a la ceremonia de presidente argentino. Lo había hecho ya, por ejemplo, Bolsonaro en 2019, enemistado con Fernández. ¿Qué consecuencias, Marcelo, puede tener todo esto para las relaciones bilaterales? ¿Qué tal, Silvia? No es el comienzo ideal, pero la confirmación de que el canciller brasileño Mauro Vieira estará en Buenos Aires es tomado como un gesto de cordialidad por parte del gobierno brasileño, que responde así a la visita de Diana Mondino, la futura canciller de Milei, que estuvo en Brasilia el 26 de noviembre. El gobierno brasileño apuesta, pese a la ausencia de Lula, por una relación normal, correcta con Brasil, y hay dos motivos por los cuales el gobierno brasileño apuesta por ello. El primero es la ratificación del embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, por parte del equipo de Milei. Scioli, que fue embajador durante la administración del peronista Alberto Fernández, el saliente presidente de Argentina, y que inclusive fue precandidato a la presidencia y amagó con competir contra Milei. Scioli es una figura que tiene lazos con nombres importantes del gobierno de Lula y por eso Brasil cree que la relación seguirá en el camino pragmático. Por otro lado, el gobierno brasileño entiende que Milei va a asumir en una situación interna muy compleja.
El libertario electo presidente tiene una agenda muy desafiadora en el Congreso brasileño para aprobar un paquete de reformas y también por enderezar la economía, una economía muy alicaída, la Argentina, que lo obligará, entiende el gobierno de Brasil, a ocuparse de los asuntos domésticos. Por esto, Brasil entiende que el gobierno de Milei, al menos en el comienzo, no podrá prescindir o innovar en la relación con su principal socio comercial del Mercosur. Pese al acercamiento que te comentaba, Silvia, por último, Lula decidió no ir. Entiende el presidente brasileño que el terreno puede ser hostil en una ceremonia de asunción que se prevé poco convencional, con un discurso frente a las escalinatas del Congreso brasileño y también, claro, la presencia del expresidente Jair Bolsonaro, enemigo político de Lula, y una delegación bolsonarista que se podía prestar para una hostilización que el presidente brasileño prefiere evitar. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Sousa, desde Brasilia. Y ahora sí, cambiamos de tema. Un equipo de investigación británico ha localizado el iceberg más grande del mundo. Estos investigadores de la Antártida fueron los primeros en ver y filmar el A23A, que se eleva 400 metros sobre la superficie del mar, y pudieron además analizar las aguas a su alrededor para observar los efectos de la crisis climática en el océano. Se extiende hasta el horizonte. Se calcula que el tamaño del iceberg A23A supera 3 veces el de Nueva York, o más del doble de Ciudad de México. Tras 30 años inmovilizada, la gran masa de hielo se desprendió el mes pasado. Científicos a bordo de un buque de investigación la localizaron cerca de la punta de la península antártica. Estamos investigando cómo los nutrientes almacenados en el hielo se liberan en el océano cuando el hielo se derrite y qué impacto tiene en el ecosistema. Mientras el A23A se alejaba de las aguas antárticas, los científicos pudieron recoger muestras de agua marina alrededor de este iceberg gigante para investigar cómo está afectando el cambio climático al océano austral. Antes de soltarse, permanecía como un territorio de hielo en el Antártico Mar de Weddell. Aún no está claro por qué esta masa de hielo de 4.000 kilómetros cuadrados está en movimiento. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, les recordamos que pueden seguirnos también o pueden seguir toda la información en nuestras redes sociales. Hasta luego y, por supuesto, quédense acá con nosotros en DW Deutsche Welle.